Bueno, vamos entonces ahora en esta grabación que es la segunda de una segunda serie de grabaciones. Se hicieron 30 grabaciones, Aarón, ¿verdad? 30 grabaciones. Como una primera serie. Vamos a hacer otras 30 grabaciones, una segunda serie. Los periodos o el tiempo de grabación a grabación no la tengo todavía. Podrá ser quizás una vez a la semana, como ahorita. Podrá ser quizás 2 veces a la semana. Yo soy el que soy, no tiene todavía definido, porque tiene que contemplar pues varias cosas, ¿no? Para hacer grabaciones rápidas o no. La vez pasada fueron demasiado rápidas. 3 grabaciones se hacían diarias. Pero bueno, ya se cumplió un cometido, un propósito en esas 30. Ya esperemos que las personas las vean y que además no se brinquen respecto del conocer las 30 grabaciones, o bueno, no sé, las que puedan ver, pero no dejen a un lado estas para ver 1, 2 o 3 grabaciones de esta segunda serie de 30. Hay que ver las primeras, ¿eh? Hay que ver las primeras. Las primeras tuvieron un enfoque, como ustedes ya saben, muy importante respecto de la extinción del ser humano, ¿verdad? Del ser humano y de los diferentes seres que asemejan en su forma, en su contenido en cuanto a lo que constituye su ser, ¿verdad? Pues puede decirse que igual, muy similar quizás, y yo soy el que soy se quiere referir a las diferentes instancias que conforman a todas las personas en el mundo. Porque todos tenemos un cuerpo físico, tenemos 7 cuerpos sutiles, todos, ¿verdad? Pero en algunos cuerpos sutiles, como es el cuerpo sutil de la emoción, que está aunado al sentimiento, del cuerpo sutil que tiene que ver con el pensamiento, que es la instancia en donde se razona. Y hay, como ya saben, una instancia de la emoción, del sentimiento o del pensamiento, de 2 instancias inferiores, 2 instancias superiores, ¿verdad? Las inferiores pegadas a la materia, las superiores pegadas al espíritu. Todas esas instancias, todos los seres humanos las tenemos, pero varía en cuanto a emociones, en cuanto a sentimientos, pensamientos. Hay una variación. Entonces, yo soy el que soy. Dicen, y ya se informó, ya se les estuvo informando a ustedes, que los seres que asemejan más a Dios, el Creador de todos los seres y de todas las cosas y de todos los mundos, el ser que lo asemeja y que incluso, entre comillas, lo iguala, es el ser humano a Dios, ¿eh? Y dice yo que eso entre comillas lo iguala, porque esa es la meta, o sea, es el propósito, igualar a Dios, igualarnos a Dios en la condición, o sea, en la condición del ser, o sea, de nuestro ser, incluyendo estas instancias, que son 8 instancias con la del cuerpo físico, todas incluidas, incluso, valga la redundancia, incluidas incluso, pues es lo mismo, ¿no? Cambia un poquito ahí nada más. 3 letras, sin embargo, bueno, pues es lo mismo. Por eso es que es adecuado decir
que se va a... Porque de hecho se dice, valga la redundancia, porque redundas, o sea, se redunda, y el redundar, ya la palabra lo dice, redundar, es un tanto molesto para las personas. O sea, tiene ahí un efecto como que, híjola, pues si es que ya lo dijo, ¿por qué lo está diciendo otra vez? Algunas veces es necesario. Y ahorita fueron solamente unas letras, sin embargo se cae en una redundar. Y también podemos estar redundando en cuanto a que ya se ha dicho que el único ser en cuanto a los androides que viven en la Tierra, que les podemos decir también personas, se asemeja a Dios. Y también dijimos que iguala a Dios, entre comillas, porque de lo que se trata es igualarlo, igualar a Dios en la condición de Dios. Es de lo que se trata. No se ha logrado, pero es lo que tiene que hacer el ser humano. Para eso vino. O sea, para eso vino a esta tierra, a tomar cuerpo, a tomar esta forma, que es la misma forma de Dios. Desde ahí ya tenemos una gran semejanza. En cuanto a la forma tenemos una gran semejanza, pero no en cuanto a las instancias. Es decir, el cuerpo de la energía, el cuerpo de la emoción, que va también el sentimiento, el cuerpo de la mente, el astral, la mente superior, el alma espiritual o emoción superior y el espíritu. O sea, estas instancias tienen una disimilitud mayor que la del cuerpo físico con relación a Dios. O sea, es más disímil las instancias, por ejemplo, de la propia energía que se llama cuerpo etéreo. Es distinta a la de Dios, no en cuanto a su forma, porque el cuerpo etéreo también tiene forma. ¿Cuál es la forma del cuerpo etéreo? La misma del cuerpo físico, exactamente, que nada más sobrelleva o sobrepasa una pulgada al cuerpo físico. Es igual, pero en cuanto a la energía, no. En cuanto a la energía del cuerpo etéreo con la energía de Dios, no es igual. Está muy lejos de ser igual. Muy lejos de ser igual. También está muy lejos de ser igual el cuerpo emocional con el cuerpo emocional de Dios. Está muy lejos de ser igual. El cuerpo mental de nosotros, que cada uno de los cuerpos va sobrepasando un poquito al anterior, es muy distinto al de Dios. El cuerpo astral, el siguiente cuerpo, es muy distinto. El cuerpo emocional también es distinto. El cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual también es distinto. Todos son distintos los cuerpos. Y entonces tenemos que igualar nuestra condición y por lo tanto nuestra constitución. Tenemos que igualar la constitución de la que estamos hechos, formados. Tenemos que igualarla. Dijimos que la que más se le parece es el cuerpo físico. Y yo creo que pues, los que no conocen todavía la información de los cuerpos sutiles y más información que conocemos nosotros, que conocen pues ustedes, los de la orden del Magisterio Real, los de las escuelas de la orden, que ya conocen, pues nadie la conoce. Entonces nosotros tenemos una base de información muy importante, muy importante. Es la base de información necesaria para que cualquier persona alcance algún nivel espiritual. Digo, algún nivel, fíjense, algún nivel espiritual.
No estoy hablando del nivel espiritual al que me refiero con igualarnos a Dios en todas las instancias. No estoy hablando de ese nivel que realmente es muy difícil alcanzar, difícil, pero no imposible. Entonces, alcanzar algún nivel de espiritualidad es necesario o se hace necesario que nos conozcamos. Que nos conozcamos. Si no nos conocemos, como ya ustedes se van conociendo, no hay nivel espiritual. ¿Ustedes tienen nivel espiritual? ¿Por qué? Porque realmente, bueno, ya saben, ¿no? Hay conexión espiritual con un maestro, han trabajado verdaderamente espiritual, pero se ha facilitado el nivel que tienen, que la gran mayoría ya tienen los 7 chakras abiertos a nivel espiritual, la gran mayoría de ustedes. Ya están incluso trabajando niveles espirituales que tienen o están en relación con las dimensiones espirituales, que son 10 dimensiones espirituales, que nadie lo sabe. O sea, religiosamente nadie conoce. Entonces, ¿para dónde se pretende ir si no se conoce ni quién es la que ocupa un cuerpo? No sabe a dónde van, no conoce nada de Dios, porque si no se conoce a sí mismo, que es una plasmación de Dios en el ser humano, ¿cómo entonces se pretende llegar a Dios? Porque ya dijimos, o sea, Dios nos hizo a imagen y semejanza. Bueno, ya lo saben las religiones, a imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué no pensar con esa que se repite pues a diario, que Dios hace a imagen y semejanza, o así hizo al hombre? ¿Por qué no se piensa entonces decir, oye, entonces déjame conocer al hombre? ¿Cierto? Porque esa premisa nos llevaría a hacernos otra premisa más. Una premisa es antes de una pregunta formal, objetiva, concreta. ¿Por qué no llevan a pensar a las personas religiosas? Oye, pues si dice que Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿por qué no nos conocemos para entonces, por lo tanto, conocer a Él y también entonces aunamos llegar a Él? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hacen esa premisa al menos? ¿Se fijan? O sea, hay una lógica, creo, ¿no? Hay una lógica en esto. ¿Por qué no se hace esa pregunta a la persona? Y también se dice, porque lo dicen de palabra, algunos, O sea, busca a Dios, ahí está Dios dentro de ti. Algunos, muy pocos. Bueno, vayan hacia adentro, pero como no hay la información básica de lo que está dentro, de lo que estamos hechos y conformados, pues entonces nadie va hacia adentro a buscar a Dios dentro de sí. Y este es un conocimiento que tiene miles de años tiene el conocimiento. ¿Quién tenía este conocimiento? Los que promulgó la ley, bueno, es una persona y son varias. Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es una persona y además es una orden. Es porque hay algunos miembros todavía de las escuelas herméticas. Hay miembros de escuelas herméticas que tienen un conocimiento básico, que son los 7 principios universales. Los 7 principios universales que ustedes fue lo básico que conocieron. Los 7 principios herméticos.
¿cierto? De ahí se debe comenzar el estudio de Dios. Desde ahí se debe de comenzar. Y son de las primeras materias o información, o pues es enseñanza. Hay algunos que hablan así, es decir, que dan esta información con experiencia. Y quien habla con experiencia está dando enseñanza. Entonces, realmente hay algunos que han enseñado y que enseñan por ahí, muy escasos, que enseñan estos principios universales. Pero, pues existe literatura. Vayan simplemente a la literatura, ¿verdad? ¿Cómo se llama el libro? El Kybalión. El Kybalión, un libro así de este grueso, pero que habla de los principios universales que obviamente nos atañe. Formamos parte del universo, nos atañe. Entonces hay que buscar esa información, porque como decía hace unos momentos, quien no se conoce a sí mismo, no conoce a Dios. Y es más fácil conocerse a sí mismo que conocer a Dios fuera de nosotros. Es más fácil conocerse a sí mismo que conocer a Dios. Entonces, pues hay que empezarnos a conocer. Comenzando con el cuerpo físico, el cuerpo material. Ahí tenemos que empezar a conocernos. Y después pasar al cuerpo etéreo. ¿Qué es el cuerpo etéreo? Después pasar al cuerpo de la emoción, que ahí entenderíamos, conoceríamos los sentimientos, porque hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Luego conoceríamos el astral, que forma parte o está conformado de emociones, sentimientos de las instancias inferiores y de las instancias superiores. Eso es el astral. Y luego las instancias superiores de emoción, sentimiento y pensamiento o mente, que tiene que ver con el espíritu y el espíritu. Hay que conocerlo. Como decía, son información básica, materias básicas, que pues quien no las tiene pierde el tiempo en vano, espiritualmente. Por eso es que no deseo saber qué religión a nivel mundial, qué religión haya al menos hecho que una persona despierte un chakra. En el primer nivel, siquiera, en el nivel físico. No hay religiones que hayan abierto chakras a las personas. ¿Por qué? Porque no hay verdad, no hay conocimiento espiritual. Y se enfrascan toda su vida en una religión, en un estudio que no les aporta nada. Se enfrascan toda una vida. Y aparte que los separa de los demás, porque la mayoría de las religiones, primero la cristiana, primero que todas, porque es la más radical de las radicales. La cristiana. Y yo nací en una cuna religiosa cristiana, católica, apostólica y romana. Ahí nací yo. Pero de cuando me di cuenta que no aportó nada. Alguna información vaga. Pero para entrar a la profundidad de esa información vaga, se necesita la información iniciática. Se necesita la enseñanza crística. La enseñanza crística, que es diferente a la enseñanza cristiana. Es diferente. Voy a describir rápidamente qué consiste esa diferencia, para que una vez apunten los cristianos. Para ellos, de manera importante, va dirigida esta enseñanza de yo soy el que soy. No es la enseñanza de Carlos, es la enseñanza de yo soy el que soy. Aunque Carlos también ya la sabe, pero le dejo la palabra a él, que él tiene una connotación más amplia y más profunda
de lo que son todas las filosofías religiosas, todas. Entonces, lo que Él les va a decir, esa es la verdad. Y ojalá que la atiendan para que realmente avancen o más bien empiecen a caminar en el sendero de la espiritualización o de la espiritualidad. La enseñanza crística realmente es la enseñanza que le dejó Jesús a sus discípulos directos, y no, yo soy el que eso está refiriendo solamente a los 12 discípulos o a los 13, incluyendo a Pablo. No, se está refiriendo a los discípulos que estuvieron cerca de él. Esa enseñanza, a esa enseñanza se le llama enseñanza iniciática. Ustedes ya lo saben, los que están aquí presentes. Bueno, aquí este muchacho no, porque es la primera vez que viene, ¿verdad? La segunda. Bueno, pues tú también. Ya has venido varias veces, pero no hemos hablado de lo que es la enseñanza iniciática. La enseñanza iniciática es la que Jesús el Cristo le deja a sus discípulos. La enseñanza iniciática. Y esa enseñanza contiene la enseñanza básica. La enseñanza básica que es necesario conocer para empezar realmente a la espiritualidad. Y quiero decirles que esta enseñanza básica solamente a 6 de sus discípulos el Cristo se la dejó. Los otros discípulos la conocieron, pero a través de José, o sea, el papá del Cristo. Y José habló más profundo que el Cristo. Pero obviamente que José sabía que la enseñanza que estaba dando en esos momentos iba a ser una enseñanza que se debía de guardar un tanto en secreto. Por eso las escuelas iniciáticas se les llamó, y se les llama aún, escuelas esotéricas. Esotéricas viene de la raíz eso, que significa eso, fíjense, eso significa eso, pero cuando se deja sola eso, y no eso, térica, y sin la térica, eso ya implica que eso, en cuanto a conocimiento, debe de guardarse. Debe de guardarse ese conocimiento. Eso es de que eso que estás escuchando, ¿verdad? Debes de guardarlo. Por eso es que la enseñanza se daba antes del Cristo de labio a oído. De labio a oído. Pero obviamente a un oído cercano, casi así, ¿verdad? Eso José lo sabía. Y entonces 6 de los discípulos del Cristo fueron discípulos de José. Y entonces le dijo, José les dijo, miren, voy a darte esta información, pero en unos años, tú ya conoces a mi hijo, ¿verdad? Tú ya lo conoces, en unos años él va a tomar la jerarquía espiritual. Esto que yo te voy a decir, él no te lo va a enseñar. De hecho, yo poco he hablado de él, con él de eso. Poco he hablado. Porque si yo hablo esto que o que te estoy hablando a ti, lo hablo a él, en la enseñanza que él dé, es casi seguro que se le van a salir algunas cosas. Entonces, para evitar eso, o para evitarle a él esa libertad de hablar, porque cuando hablase va a estar, esto no,
Ay, esto no lo debo decir. Ay, me dijo mi papá que no lo diga. No, mejor no se lo digo. Mejor no se lo digo. Y déjala. Deja que diga la enseñanza que él tiene la capacidad, tiene el condicionamiento adecuado para que pueda dar esa enseñanza. Porque a él se le dio un condicionamiento para dar la enseñanza tal y cual la dio. Que la escucharon pues sus discípulos directamente, que como ustedes saben, luego se tergiversó, ¿verdad? Entonces, los primeros discípulos del Cristo, o sea, es decir, los que estaban ahí directamente con él, más allá de los 12, escucharon una enseñanza con una, pues puede decirse, con una maestría, es decir, dada de forma magistral, porque habló de forma magistral. En cuanto a la forma de expresión, es decir, la forma en que se expresa, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, lo hizo de una forma magistral, extraordinaria, y no necesitó micrófono. No necesitó micrófono. Se le dio un timbre de voz especial. Él no tenía 2 cuerdas vocales. Él tenía 6 cuerdas vocales. 6 cuerdas. Y las cuerdas vocales le llegaban hasta el estómago, cubriendo la capa o la pared anterior del estómago. Ahí llegó, ¿verdad? Y tenía entonces la capacidad de sonoridad. Es decir, de hacer una especie o de crear una vibración determinada que lo escucharan lejos. Entonces, pues no necesitó micrófono, pero tenía una manera de expresión extraordinaria, y una manera de llevar ahí lo que decía, lo que pronunciaba, con un ordenamiento que escrito se puede decir de la sintaxis o gramatical, una capacidad de oratoria extraordinaria, extraordinaria, pero que además estaba acompañada y respaldada del amor. Y eso es entonces lo que dejaba el efecto en las personas, lo que dejó de efecto en sus discípulos inmediatos, directos. Batallaron los discípulos, ¿no?, para realmente aceptarlo como el gran maestro que fue. Batallaron. Y batallaron mucho porque realmente habían ellos celos de unos a los otros. Había celos. Porque querían ser los primeros en que Él los pues atendiera, que estuviera ahí pues observándolos, incluso pues dándoles instrucción. Algunos decían, oye, no, aquellos no van a venir. O sea, como para que se les diera nomás a ellos, a 2, 3. O espérame, pues necesito más quórum. Así como ahorita necesito más quórum. O sea, no estar hablando en vano porque no tengo muchos años. Voy a tener nada más 3 años. Lamentablemente fueron 3 años. Pero se peleaban por eso, es decir, había ahí disputas internas y externas, es decir, ya verbales de comportamiento, pero más de las dagas envenenadas que se aventaban unos a los otros, ¿verdad? O sea, porque eran celosos, muy celosos. Así, eso caracterizó mucho la era de Piscis, los celos, tremendos ahí, y con ellos comenzó, con los celos. O los celos comenzaron con ellos o en ellos. Entonces, él realmente tenía dificultad para hablarles por eso. Incluso por los celos que se tenían, a él lo bombardeaban, así como me bombardean a mí, a él lo bombardeaban, y como él era sensible,
tenía dificultades a veces para expresarse. Entonces pidió ahí encarecidamente, pues a lo alto todavía, a Dios, que le diera la cualidad de hablar sin ninguna dificultad, estuviese enfrente quien estuviese, así fuera Poncio Pilato, ¿verdad? O los del Sanedrín, ¿verdad? Los del Sanedrín, que eran tremendos realmente, que eran realmente los que tenían o estaban rigiendo la información espiritual en aquel momento. O sea, el Sanedrín, pues era la jerarquía judía, y ya no digo hebrea, porque los hebreos o la religión hebrea fueron suprimidos por la religión judía. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, por la religión judía. Porque una cosa es la religión judía y otra cosa es la información de la enseñanza espiritual hebrea. Son cosas diferentes, súper diferentes, ¿eh? Entonces, quienes crucificaron al Cristo, pues todos lo sabemos, fueron los judíos. Ellos lo crucificaron, no la grey de la información espiritual hebrea. Ellos no. De hecho, ellos le abrieron la puerta. Le abrieron la puerta al Cristo. ¿Quién? ¿Quién fue el primero? Juan Bautista. Juan Bautista fue el maestre de la filosofía espiritual hebrea. Y no se llamó el Sanedrín. Y él daba la enseñanza desde la escuela iniciática llamada el Kesat. El Kesat. Así se llamó la escuela iniciática. Ustedes ya conocen esa información. Así se llamó. La escuela iniciática el Kesat. Él fue el gran maestre, Juan Bautista, y fue 30 años mayor que el Cristo. En la información bíblica lo aparejan en edad, 6 meses mayor Juan que Jesús, y no es cierto. Era 30 años mayor, 30 años mayor y 6 meses. Y él era el que dirigía la escuela del Kesat. Y José, el papá del Cristo, era el supremo, el que estaba arriba de Juan Bautista. Y es el que tenía la enseñanza iniciática de aquel tiempo y de siempre. Porque José ha venido encarnando siempre y ha estado al frente de las escuelas iniciáticas. Siempre. Y fue tan humilde en casi desaparecer de la historia bíblica de aquel momento. Fue tan humilde en desaparecer. Prácticamente. Para desaparecer, pero dijo, no. Esto aquí yo vendré luego y hablaré las cosas en verdad. Y aquí estoy, yo soy la encarnación de José. No me gusta decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Por eso es que estoy hablando como estoy hablando. Porque es preciso que así sea. Así como fue preciso él hacerse a un lado para que el Cristo fuese el que representase la espiritualidad en los 2000 años anteriores. Ahora es preciso que José
porque así es, José José, no el cantante. Claro que a veces la voz se parece a la de él. A veces la voz se parece a la de José José, que mi respeto es para él, ¿eh? Un gran artista y ahora una gran persona que necesitó vivir todo lo que vivió para poder enmendarse, ¿eh? Y pagar todo el karma que traía el pobre. Pero ya está por redimir, ¿eh? Y esperemos que le devuelvan la voz, porque ahí anda uno que lo imita extraordinariamente, ¿eh? Y no es su hijo, es otro que anda por ahí. Bueno, fue un poco un paréntesis. ¿Verdad? Entonces, realmente ya es necesario que José, y dije José José, no por hacer alusión a José José, el cantante, porque miren, José es el primer nombre espiritual humano. José es el primer nombre espiritual humano. Y el segundo nombre es Juan. Y el tercero es Pedro. Esos son los primeros nombres espirituales humanos. Que ya están bien choteados, ¿verdad? Ya están bien choteados. Pues a todos les ponen José, ¿verdad? Pedro ya no tanto, pero Juan tampoco ya no tanto. Pero ahora que me escuchen ya todos se van a querer volver a llamar así. Pero bueno, José hay muchos, ¿eh? Porque le ponen un segundo nombre. Igual que María. Pues hay miles y 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 miles de Marías. Así se llaman, Marías. Y es el primer nombre para la mujer, María. José es el primero para los hombres y María es el primero para las mujeres. Por eso es que dije ahorita José, José. O sea, que es muy repetido. Hemos repetido por eso. Porque tiene una connotación. J-O, puede significar muchas cosas. Hasta la jo de reírse de Santo Claus. Y el jo de la otra palabra también. O sea, es una palabra dual. En realidad, ¿eh? O sea, es una palabra dual, ¿eh? Y así la puso Dios. Porque en realidad aventó al ser humano a la dualidad. Lo aventó a la dualidad. Del jojo, de que se quiere reír por no llorar, cuando le toca hacer el jo. ¿Verdad? Ya sabes de qué me refiero. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Los que me están viendo en la pantalla, ¿no? Exactamente. Así es. O sea, la juez denota eso. De ríete para no llorar, porque estás bien ¿verdad? Enfermo, bien sin dinero, bien sin trabajo, aparte, y bien porque así te tienen los otros. Así es. Por eso es que es el primer nombre para el ser humano. Y dijo José, así me voy a llamar. Y así se llamó, ¿verdad? Y ahora no, ya es Carlos, ya es diferente. Porque el Carlos tiene otra connotación, ¿eh? Y muy importante. Que ahí se las voy a dejar en incógnita. Bueno, entonces ese es Jo, ¿verdad? Y iba a decir el ido. Y va a dar el significado de ido. Bueno, ya lo voy a dar, ¿no? Bueno, pues ya lo está diciendo la palabra, ¿no? ¿Ido de dónde? ¿Eh? ¿Ido de perdido?
Además, sí, va muy bien esa, he ido de perdido, he ido de la espiritualidad. La espiritualidad, eso es la palabra esa, jodido. Es ido de la espiritualidad, alejado de la espiritualidad. Y por eso es la primera, bueno, el primer nombre para los humanos. Es el primer nombre para los humanos porque se fueron de la espiritualidad. Se fueron de la espiritualidad, se alejaron muchísimo. Están abajo, al fondo de la espiritualidad. ¿Cuál es el fondo de la espiritualidad? Ah, bueno, ese es otro. Esa es otra, ¿no? El infierno, ¿no? Es la materia. El fondo de la espiritualidad es la materia. Pero la materia lleva al infierno. Y no estoy hablándolo con la connotación religiosa. ¿No? Cualquier cosa que yo hable en connotación o con connotación religiosa, a un lado. Porque debemos de quitarnos de términos religiosos, ¿ya? Y si dije infierno, porque en realidad es una palabra que se utiliza religiosamente, pero no le dan la connotación porque no saben lo que es el infierno. Saben que es algo feo, donde va y se hace un clamor. ¿Qué significa clamor? No glamour. Glamour es una cosa y clamor. Clamor viene de clamor. Eso es en realidad clamor. Y luego, bueno, pues ya como que le dieron ahí una derivación para que no se vea tan feo, un glamour. Pues lo mismo. Porque el glamour está cargado de clamor. En realidad así es. El clamor derivó a glamour o glamour. Derivó. Pero el glamour nos lleva, como digo, a la baja espiritualidad, al fondo, a la materialidad, y incluso no el fondo de la materialidad lleva al infierno. No necesitas ir al fondo de la materialidad. Con que la empieces a tocar ya te vas para abajo. ¿Verdad? Entonces, el glamour solamente fue cambiarle la primera letra. Porque el glamour conlleva, según dicen algunos, ¿no? Los que quieren ser glamurosos, un alto nivel social, que conlleva además vivir en opulencia y conlleva además a que para que se consiga vivir en la opulencia, le quito a los que tienen algo, e incluso a los que no tienen, para yo vivir en la opulencia. La palabra glamour eso conlleva. Entonces los que quieren vivir en glamour tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso. Pisotear y que aprovecharse de los demás para poder tener. Porque en realidad, les quiero decir, el trabajo honesto, ese no deja para vivir bien. Para vivir bien no lo deja. Tienes que vivir por acá con bastantes carencia, o sea, con mucha carencia. Con mucha carencia. Así dicen muchos, que están trabajando bien y se cansan y se cansan y se cansan de trabajar y no completan y pago de impuestos y dale al que va a pedir piso, que no nomás es el gobierno, son los otros. Dame piso, porque te piso. Y así, entonces ¿saben qué dicen? Oye, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir para el otro bando, voy a hacer lo que hacen los otros.
Voy a dedicarme a vender droga y a la política, porque ahí sí deja, y no deja, más bien se roban. Y así. Entonces, realmente no deja el trabajar honestamente. No salen adelante. Necesitas ser una persona de verdad imprescindible para una empresa, para que te siga contratando. En cuanto dejas de ser imprescindible, vas para afuera. O si no, te bajo el sueldo. Tiene que ser imprescindible la persona. Es decir, que esa persona haga algo o sepa hacer algo que nadie sabe hacer, ni los dueños, ni los patrones. Tiene que ser así, imprescindible para que ganes bien. Si no te tengo, a pan y agua. Así es. Entonces, ¿qué dicen todos? No, hombre, vámonos. Mejor me voy acá, aunque me van a agarrar aparentemente la ley, pero como ya tengo lana, les doy dinerito y no piso ni baranda. Y si me detienen ahí como para decir estoy trabajando, estoy utilizando la ley, pues los ponen en un palacio dentro de una prisión, con todas las comodidades. ¿Al cabo qué? Y estoy 2, 3 años y luego salgo y sigo con lo mismo. Así se maneja la sociedad afuera. Entonces, pues, los que trabajan bien, haciendo esfuerzos tremendos, dicen, pues no, o mejor voy a robar a la empresa, porque no se vale que la empresa se adinere y yo cada día menos. Así está. ¿Por qué? Porque no conocen ni la ley. Se habla del infierno y no lo saben. O sea, eso es una fábula religiosa. No, sí se van para el infierno. Sí se van para el infierno, en realidad. Hace unos meses, hablando con Yo Soy el que Soy, dijo, Carlos, ¿cómo ves? ¿Quitamos el infierno? Sí, vamos a quitarlo. Y sí se quitó por 3 meses. Pero intuitivamente dijeron, ya no hay infierno, más clavo el diente y clavo la uña. Así dijeron. Oye, no, Carlos, otra vez, el infierno. Pues sí existe infierno. Para los que hacen todo eso, sí existe. Para que lo sepan. Religiosamente se habla de infierno y nadie le cree. A la religión nadie cree que hay infierno. Y sí creen, entre comillas, que hay Dios, y por eso van los domingos a misa. Dios y cielo. Ahí sí. ¿Se fijan? Puras incongruencias. Basadas en una ignorancia plena, total. Pura ignorancia. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Y por eso es que ya hay que poner las cosas en su lugar. Decir las cosas a como son. Y si por eso no se acercan, pues no se acerquen. Y si por eso no quieren ver los vídeos, no los vean. Ahí está la solución. Yo Soy el que Soy. Puede redimirlos poco a poco, elevarlos de vibración. Abran sus chakras y demás, aunque no los conozcan. Lamentablemente, yo digo lamentable porque para mí no me parece justo que sea una información tan importante y que algunos hemos trabajado para abrir chakras, aunque yo los he abierto siempre, pero yo vengo con los chakras cerradas para abrirlos y enseñar a los demás cómo se abren. Y dice Yo Soy el que Soy, pues Carlos, los voy a redimir ahí viéndome y oyéndome en los vídeos. Pues está bien, pero no es justo. Para eso está la enseñanza iniciática desde siempre. Lamentablemente digo, se ocultó. Y se ocultó porque José dijo, no, es una era de polaridad negativa. Entonces, las cosas realmente de espiritualidad van a manejarse en cámaras secretas. Por eso nuestra escuela tiene una instancia que se llama cámara secreta, la escuela de la orden. Pero las escuelas son secretas. Son secretas. Lo que se ve ahí no se anda divulgando. Aunque se pueda divulgar. Ahorita estoy hablando cosas profundísimas y las estoy hablando para todos.
Pero hay que conservar ese aspecto de hermetismo en las escuelas por disciplina y por otras cosas, ¿no? Entonces, así, dijo José, pues que queden ocultas la enseñanza de las escuelas, que quede oculto, ¿no? Y así fueron 2000 años, ¿verdad? Entonces, todo lo de Piscis, todo lo de la era de Piscis, que correspondía a enseñanza espiritual, se ocultó. Entonces, nadie conoce la verdadera espiritualidad, ni sus 6 discípulos que le dije que no conocieron. Jesús no se los dijo, la enseñanza realmente iniciática, ¿no? Lamentablemente, el Cristo promovió la religiosidad. La promovió el Cristo, la religiosidad, ¿verdad? Lamentablemente. Pero bueno, se quedó una parte oculta, que ustedes, los de la escuela iniciática, ya saben, que Andrés se llevó la iniciación, la enseñanza verdadera, a Oriente, se la llevó al Tíbet, ¿verdad? Y ahí se ocultó por 2000 años. Por 2000 años se ocultó. La enseñanza que salió y que se llevó Pedro y Pablo a Roma, realmente es una enseñanza exotérica. Exotérica es lo diferente a esotérico. Ex significa que es algo que debe de salir, ¿verdad? Lo eso debes de ocultarlo, y lo extra, afuera, o sea, afuera de ti, debes de darlo a conocer. Y fue lo que se dio por 2000 años, y es lo que ahorita la religión conoce. Es lo que conoce nada más. Pero eso no es la verdadera enseñanza crística. Y ya no nada más es por Jesús, de Cristo, sino por el propio José, que fue un Cristo. Y Juan es un Cristo. Es todavía, ¿eh? Es todavía. Y que ya lo hemos dicho, pues aquí está. Ahí está Juan Bautista y ahí está el Cristo. Ahí están, encarnados otra vez. Ahí están encarnados. Vinieron para que en 1948 se abriera la nueva era de Acuario, para darse la nueva enseñanza altamente espiritual. Y es lo que estamos hablando. Y le voy a decir, estoy hablando todavía más que eso. Estoy hablando más que eso. Porque el propio Cristo en su nueva encarnación no dio la profundidad que estoy dando yo, que está dando José, que está dando yo soy el que soy. No la dio. Porque estamos en la era de luz. Es una era de polaridad positiva. Es la era más importante de todo el zodiaco. De todo el zodiaco. La era de Acuario, llamada la edad de oro. Esta es la era en donde habrá 1000 años de paz. Y es lo que estamos buscando. Y se va a lograr. Y antes de lo que está previsto. Porque los 1000 años de paz están previstos a la mitad de la era de Acuario. Porque a la mitad es la parte del clímax de la era. Y la era va a durar 2000 años, más de 2000 años. Vamos a ponerle 1000 años al clímax, 500 años para atrás, 500 años para adelante. Son los 1000 años de mayor nivel vibratorio de la era de Acuario. Ahí es lo que se prevé, 1000 años de paz. ¿Verdad? Pero dice yo soy el que soy, y José o Carlos dice, va a ser antes. Va a ser antes. Porque Carlos se iba a ir. Es más, ahorita ya no estuviera yo con ustedes. En años pasados, en 2 años, yo ya me hubiera ido. Ya me hubiera ido. Pero, bueno, pasé ahí algunas situaciones y no me fui. Entonces, al haberme ido, iba a venir
aproximadamente en unos 600, 700 años. Pero como no me fui, aquí estoy. Entonces va a ser antes. Va a ser antes, ¿eh? Entonces hay que estar ya con esa certeza. Va a ser antes. Y aquí no estamos hablando solamente de 1000 años de paz, que la va a haber. Estamos hablando de que el ser humano va a empezar a llegar a la tierra prometida. Bueno, ya está aquí. La tierra prometida aquí es. Aquí es el paraíso, es lo que se prometió, aquí es el paraíso. Terrenal. El paraíso terrenal. Es lo que se busca. Porque no podemos ir al paraíso celestial si previamente no logramos el paraíso terrenal. O sea, eso es algo que ya está, vamos a llamarle escrito. Así debe de ser. No puedes irte al paraíso celestial si a donde se te mandó para que llegues un paraíso es la tierra. Las primeras encarnaciones que la gente conoce como la venida o la aparición de Adán y Eva, por eso es que llegaron a un paraíso. Eso es el paraíso terrenal. Pero se perdió en 20 años, se empezó a perder. En 20 años, de hace 400,000, 21 años, en 20 años se perdió. Pero hay que retomar el paraíso, hay que hacer de nuevo el paraíso. Pero para eso tenemos que buscar la verdadera espiritualidad y encontrarla. Y la verdadera espiritualidad está en cada uno adentro. Adentro ahí está, pero hay que conocer lo que está adentro. Por eso es que hay que abrirse a las enseñanzas de yo soy el que soy. Y vamos a llamarle de José, que ha sido el que ha estado siempre al frente de la espiritualidad enseñando esto. Entonces hay que conocerlas. Ustedes ya las saben. Bueno, pues entonces les pido, por favor, que acerquen a las personas que más puedan. Acérquenlas. Los vídeos anteriores no estaban abiertos a más personas. Ya se están abriendo para que haya aquí presencia física de más personas, no solamente los de la orden. Entonces, acérquense para que reciban directamente la información, la enseñanza de yo soy el que soy, ¿verdad? Y verán como ahora sí vamos a construir el paraíso aquí en la tierra. Eso es una promesa. Eso es una promesa de yo soy el que soy. Y yo no puedo decir Carlos, o sea, de mía también, porque como yo no conozco el concierto en general, ¿verdad? En el que se desarrolla la humanidad, no lo conozco, lo conoce yo soy el que soy. Por eso yo no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero él dice, es una promesa. Y hasta me dice, pues tú dila de tu parte. Le dije, pues yo no me quiero comprometer, ¿no? Mejor, ya que esté pues casi hecha, ahora sí digo. Pero bueno, ojalá que sea un compromiso de cada quien, ¿eh? De cada quien y de los que nos ven, que podamos construir el paraíso aquí en la tierra. Y una vez que se construya, ya está el paraíso, o va a estar el paraíso en el cielo, ¿verdad? Pero, como digo, una vez que está construido el paraíso, y que ya algunos, porque algunos ya pudieran ir al paraíso, pero bueno, ya dije por algunas razones que todavía no. Primero que hay que abrir la puerta, porque mientras no se abra la puerta del fondo del paraíso, la gente que está ahí, que dije ya estaban ahí un puñado de gentes, y se vinieron porque ya se aburrieron. Y no abren la puerta, mejor me voy otra vez. No, entonces hay que abrir la puerta para entonces que tengan un estadio en el paraíso, que en tiempo terrenal, en tiempo terrestre, serían 60 años nada más. Y pasarían al siguiente paraíso, ¿verdad? Y luego al siguiente, y luego al tercer paraíso, y ahí se acabó. Ahí se acabó el proceso evolutivo humano. Hay
otros 97 paraísos. Pero ya dijimos, con eso es suficiente, porque pues si el primer paraíso no llegaron, ¿no? Ya, nada más hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí va a ser. Se había dicho que al 50 paraíso y que... No, no. Nomás el tercero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está establecido ya ahorita en una convención multitudinaria allá en los planos superiores. Eso es lo que está establecido. Pero, como desde los planos superiores se ajustan mucho al ser humano, a lo que hace, a lo que dice, a su trabajo, al propio proceso, se ajustan, pudiese haber un cambio. Pero yo les digo, confórmese con el tercer paraíso, con eso es suficiente. Porque pues, si el primer paraíso es un símil del último, pues ¿para qué darle hasta allá? Porque para llegar hasta allá tendría que ser desde la tierra. Tendría que ser desde la tierra. Pues ustedes ahorita pensaron que son 60 ahí y luego el otro ahí van. No, hay que regresar. Y aquí en la tierra hay que llegar al siguiente paraíso. Y si no llegas, te regresas al plano humano. La tierra es un trampolín. Así es. Pero, como les digo, pues primeramente hay que realizarse en el plano terrestre, que simplemente es el salir del sistema planetario, que en otra ya lo precisamos para que conozcan. Hay que salir del sistema planetario y luego comenzamos con las dimensiones, ¿verdad? Pero todo lo podemos hacer desde aquí. Yo ya lo hice. Recorrí los 100 paraísos. Y por eso estoy aquí hablándoles con esa certeza de que se pudiera, porque lo hice en condición humana, como la de ustedes, en condición humana. No quise ninguna ayuda, me la podían haber dado, pero yo soy celoso del trabajo, ¿no? En condición humana, porque estamos poniendo un ejemplo que en condición humana se puede, entonces no me ayudes, déjame solo. Y llegué hasta el 100 y me regresé, y aquí estoy, para enseñar cómo es el camino. Y por eso también nací con los chakras cerrados, para abrirlos y enseñar cómo se abren los chakras. Estamos aquí para enseñar el camino. Entonces, bueno, pues les agradezco que estén aquí en este momento y que estén como miembros de la escuela, de la orden, y pues que logren rápidamente llegar a esos niveles, para que ustedes sean camino para los demás. Y los que nos ven, que se acerquen, que también recorran el camino, que los que están a su alrededor sigan ese camino, que es el camino iniciático, es el camino crístico. Pero dije, no es solamente haciendo alusión al Cristo, sino a todos los Cristos. Ese es un camino y es además un nivel espiritual, es un nivel de conciencia, es un estado crístico, como el Buda, ¿no? Como Mahoma, como Krishna. Todos ellos alcanzaron un estado crístico, como Quetzalcóatl, como Maituna. Alcanzaron un estado crístico. Así es que no nos vayamos con la idea que solamente estoy hablando de los aspectos de carácter cristiano, para nada. Bueno, muy bien. Entonces, nos veremos el próximo domingo. Les pido por favor que inviten a personas. Muy bien.